Bien, comenzamos. Vamos a trabajar y vamos a hacer la derivada y vamos a trabajar con esta función. Para este caso, esta función tiene este gráfico, esto es t, y esto sería f de x o y. En este caso sabemos que tenemos un mínimo y un máximo. Visualmente podemos trabajar con él. Pero aquí lo interesante es ver cómo trabajamos con esta función para poder hacerla. Primero, tenemos esta función y lo que queremos obtener es f'. F' en este caso es de t. Aquí me equivoco. Por la nomenclatura que estoy utilizando, estamos trabajando con f' de t. Y entonces esto es de t. F' de t. Y en este caso lo que debemos comenzar es a calcular la derivada con respecto a x de menos 2 t cúbica menos 6 t cuadrada más t, ¿sí? Y luego sabemos que eso es la derivada con respecto a x de menos 2t al cuadrado, según las fórmulas de derivación. Cualquiera puede sacar sus fórmulas de derivación de propiedades de las derivadas. Y podremos llegar a entender que la derivada de una suma de funciones es la derivada de cada una de las funciones. Por lo tanto, esto significa que voy a sacar la derivada de esto. Y luego más la derivada de menos 6t cuadrada más la derivada con respecto a x de t. Oh, estoy mal. Otra vez. Esto no es x, esto es t. Perdonen, muchachos, es la familiaridad que tiene uno al trabajar con x. Esto es t. Esto es t. Y esto es t. Bien. Ahora, después también, por la propiedad, las constantes salen de la derivada. Aquí lo tengo yo con k. En clase lo vimos con c. ¿Qué quiere decir? Que cuando tienes una derivada de una función con donde hay una constante como factor, entonces ese constante puede salir. Bien. Y esto nos dice que menos 2 por la derivada con respecto a x de t al cuadrado menos 6 por la derivada otra vez es con respecto a t, necio. Perdón, muchachos, estoy muy distraído el día de hoy, pero vamos a seguir. De t al cuadrado. Esto no es t al cuadrado, el primer elemento del polinomio es cúbico. Este sí es t al cuadrado. Más, aquí no hay factor, así que es con respecto a t de t. Y después sacamos ya la derivada. La derivada de este es esta. Cuando tenemos la derivada de x a la n, es n por x a la n menos 1. Por lo tanto, en este caso nos quedaría menos 2 por 3t al cuadrado. Ahora sí. Es este. Y luego a este le restamos 1 y nos queda esto. Luego menos 6 por, es 2t. A 2 le restamos 1. Más a este nos da 1. Por lo tanto, aquí nos da finalmente menos 6 por t al cuadrado menos 12 por t más 1. Bien, ya tengo la derivada. Ahora nos faltaría la segunda derivada de esta función. La segunda derivada se hace haciendo la derivada de la primera derivada, o sea, de la que con la que estamos trabajando ahorita. Por lo tanto, en este caso, lo único que tendría que hacer es segunda derivada, sería doble comilla de t. Vuelvo a aplicar la situación, derivada con respecto a x de todo esto, más 1, otra vez.
de t es igual a la derivada con respecto a t de menos 6t al cuadrado más la derivada con respecto a t de menos 12t más la derivada con respecto a t de 1. Según esto, otra vez el coeficiente sale de la derivada y nos queda menos 6 por la derivada con respecto a t de t cuadrada, luego menos 12 por la derivada con respecto a t de t más la derivada con respecto a t de 1. ¿Por qué no sale el 1? Porque el 1 no es coeficiente ahorita, no está multiplicando a nadie, así que se queda como tal. Así que simplemente se queda. Ahora, después de esto viene la derivada. Y la derivada nos dice que la derivada de una constante vale 0, o sea, esta. De estas es la misma, es la de x a la n, y nos quedaría menos 6, ¿sí? Menos 6 por 2 veces t, porque recuerden que a este lo multiplicamos y le quitamos 1, menos 12 por 1, porque la derivada con respecto a t de t es 1, y acá más 0, porque la derivada de una constante vale 0. De aquí sacamos que nos queda finalmente menos 12 de t menos 12. Menos 12 de t menos 12. Perfecto. Ahora, ¿qué podemos hacer con esto? Primero, hay que entender que esta función, las que acabamos de hacer, son las importantes. De este lado voy a poner f de t, es igual a menos 2t al cubo menos 6t al cuadrado más t. Luego f' de t, que es la derivada, es igual a menos 6t cuadrada menos 12t más 1. Y luego f' de t, o sea, segunda derivada, nos quedaría menos 12 de t menos 12. Y ya, recuerden que esto es t. Hay que entender, la primera se refiere a la función. La función original se refiere a la función, a la gráfica. Así que si me quiero imaginar a qué se refiere esa cosa, se refiere a la gráfica de la función, que es esta. Tengo dos gráficas de ella. Bueno, aquí está. Esta es una versión, esta es la otra. Sí, cuando estamos hablando de las tres funciones importantes, en realidad la primera se refiere a esta gráfica. La segunda se refiere a la derivada, y la derivada nos sirve para calcular máximos y mínimos o pendientes de tangentes. Y la segunda derivada se refiere a ver si nos dice hacia dónde está orientada la curva, o sea, si está abierta hacia arriba o está abierta hacia abajo. Y también nos habla sobre el punto de inflexión. Bien, vamos a trabajar con la primer derivada. Y obviamente ahorita vamos a ver cómo se utiliza. Entonces, a partir de aquí ya son las aplicaciones, así que le pongo así. Y entonces, en el máximo y mínimo, la derivada con respecto a con respecto a x es igual a 0. En este caso vamos a ponerle t. Por lo tanto, ¿sí?
Esta función, que es la de la derivada, vale 0. Y entonces me quedaría 0 es igual a menos 6t al cuadrado menos 12t más 1. Bien, esta función ya la podemos resolver con la fórmula del chicharronero. Pero no estamos en la vocacional, ahorita ya no me interesa esa parte. Y las calculadoras, como en este caso la Sharp mía, puede resolver esto. ¿Cómo? Fíjense. La prendo, me voy a Mode. Está algo mugrosa. ¿Sí? Y con la flecha hacia abajo busco el menú EQN de Equation. Una vez que lo elijo, me pregunta dos variables, 3 variables, y la flecha hacia abajo, cuadrática o cúbica. En este caso es cuadrática, por lo tanto le pongo 2. Y lo único que tengo que meter es los coeficientes, el menos 6, el menos 12 y el 1. Menos 6, menos 12, fíjense qué signo estoy usando, es el que ustedes les llaman el pequeño, este. En clase en realidad no es el pequeño, es el multiplicativo. Menos 12 y 1. Y me da los resultados. Me dice que T1 es igual a menos 2.080 123.45. Y que T2 es igual a 0.080 123 otra vez 45 o 44.9. Bien, ya tengo esos dos valores. Quiere decir que yo puedo decir que aquí tiene un mínimo, acuérdense, y ese mínimo lo podemos ubicar con unas coordenadas que son de negativo 2.08, y el máximo está ubicado en su coordenada, 0.08, nos faltaría el valor de y. Para poder obtener el valor de y, aquí es donde entra la función original. Tendría que sustituirlo en esta. En clase lo que hicimos es esto. f de menos 2.08. Fíjense lo que estoy haciendo, Nada más lo estoy haciendo para representar. ¿Qué quiere decir? Que yo no voy a sustituir nada más 2.08. En mi calculadora voy a utilizar todo el valor. En este caso, ahorita se los voy a demostrar, y va a ser cúbica. Estoy poniendo esta. Y me quedaría menos 6 por menos 2.08 cuadrática, al cuadrado, perdón, más 2.08. ¿Cómo lo meto en mi calculadora? Todas las calculadoras de 400 funciones, ¿sí? Todas las calculadoras de 400 funciones tienen cómo manejar o evaluar funciones en sí. Me voy a modo normal. Si tengo una Casio sería modo comp. Y meto la función, que sería menos 2. Pero en la calculadora voy a meter x al cubo. Menos 6 x al cuadrado más x. La tengo. En la Sharp es tan fácil que es segunda función y mat. Han cambiado las formas de las calculadoras, pero las teclas no existen, es segunda función y mat. Y parpadea x, me está preguntando por ella. Ahí es donde le voy a poner menos 2.08 12 345. Estoy aplicando todos los decimales. Le pongo enter y ya me da un resultado. El resultado que me da es el de igual a menos 10.040 56.81. Fíjense, ya sé la otra coordenada. Aquí es menos 10.04. Ahora me falta encontrar la otra coordenada de del otro punto, del máximo.
Y me quedaría 0.08 y me quedaría menos 2 por 0.08 positivo al cubo menos 6 por 0.08 al cuadrado más 0.08, y esto nos da, vuelvo a usar mi calculadora, ahora segunda función más 0.08, pero estoy usando, aquí sí le voy a poner todos los decimales, 801 23 449, le pongo enter y me da 0.04576 098. Por lo tanto, en mi gráfico ya está el 0.040, 0.04 positivo. Bien, ¿para qué sirve la segunda función? Suponiendo que no tuviéramos exactamente esta gráfica, pero tuviéramos una visión de un plano cartesiano, yo tendría dos puntos. La lógica me indicaría o me debería de llevar a cuál es máximo y cuál es mínimo. Para eso voy a usar la segunda derivada. Y entonces, segunda derivada, ¿sí?, evaluada en menos 2.08. Fíjense, ya calculé la segunda derivada, aquí la tenemos, es esta. Y sería menos 12 por menos 2.08 menos 12. También la meto en mi calculadora, aquí sería menos 12x menos 12. Lo evalúo y le pongo el valor de menos 2.08 012 345 y me da positivo 12.96 1481.4. Lo interesante es que me da positivo. Donde está el menos 2.08, que es esta es una curvatura positiva. Esta, por lo tanto, debe dar una curvatura negativa. Vamos a ver si es cierto. Segunda derivada es 0.08. Yo lo sustituyo y me queda menos 12 por 0.08 menos 12. Lo sustituyo en la función. Y saben que aquí sí, en la calculadora pongo todos los decimales y me pongo .080, 123, 449 y le pongo igual y me queda menos 12, me queda negativo, menos 12.96, 148, 139. Aquí lo interesante para nosotros es el signo, que es este, y nos da negativo. Lo último que nos falta es calcular el punto de inflexión. El punto de inflexión, en el punto de inflexión ya sabemos que la segunda derivada vale 0. ¿Qué quiere decir? Que por aquí está. En la segunda derivada vale 0. Así que para este caso 0 es igual a menos 12t más menos 12, perdón. Más menos 12t menos 12. ¿Sí? Lo que nos da, fíjense, este pasa para acá y nos quedaría 12 igual a menos 12t. ¿Sale? Por lo tanto, t es igual a 12 entre menos 12, lo cual nos da menos 1. Así que esta tiene coordenadas menos 1. Lo que no sabemos qué coordenada tiene en y. Por lo tanto, en la función original, o otra vez en la original, me quedaría evaluada en 1, menos 2 por 1 al cubo, menos 6 por 1 al cuadrado, más 1. Aquí lo podemos hacer mentalmente. Esto es 1, nos da menos 2, aquí nos da menos 6, nos da menos 8, más 1, nos da menos 7. Por lo tanto, aquí es menos 7. Y ya está la primera parte del trabajo. ¿Sí? Bien.
Ahora estamos evaluando la función y vamos a calcular la pendiente en t igual a menos 3. Quiere decir que yo debo pensar que en menos 3, o sea, por aquí, en mi gráfica, pasa una tangente. ¿Sí? Pasa una tangente. Queremos establecer todo lo que hay alrededor de esa tangente. Vamos a hacerla más grande para que se pueda ver con más detalle en el video. Aquí pasa la tangente y listo. Sabemos que esta es menos 3. Lo que no sabemos es cuál es el otro valor. Eso es muy fácil. Lo único que tengo que hacer es evaluar en la función original menos 3. Y me quedaría menos 2 por menos 3 al cubo. Menos 6 por menos 3 al cuadrado. Más menos 3. Ahora en mi calculadora se supone que yo por ahí ya la tengo. Aquí está. La evalúo. Y en lugar de ponerle los valores que ya había usado, ahora le pongo menos 3 a x. Y me da... ¡Ay! Me da menos 3. Otra vez evaluada. Menos 3. Quiere decir que este punto está en menos 3, menos 3. Bien. Pero por aquí pasa una tangente. Lo que tengo que hacer es sustituirla en la primer derivada y me quedaría menos 3. Igual, primer derivada es esta. Me quedaría menos 6 por menos 3 al cuadrado. Menos 12 por menos 3 más 1. Fíjense cómo está aquí. La evalúo en mi calculadora y me quedaría menos 6 x al cuadrado menos 12x más 1. La evalúo y aquí le pongo menos 3 y me da menos 17. Quiere decir que este punto, si yo le pudiera dibujar aquí un triangulito, un triángulo como lo hicimos en clase en el tema de rectas, si lo puedo dibujar aquí, este triángulo debería tener una pendiente negativa de menos 17. Listo. Ya teníamos esto, menos 17. Pero lo que queremos es la ecuación de esa recta. Es muy fácil. Sabiendo que la ecuación de una recta, teniendo la pendiente y un punto, es esta. Perdón. Esta no es ¿cómo se llama? No es pendiente, esto es x. X menos x1. Fíjense, tengo esto. Entonces el punto es menos 3, menos 3. Y la pendiente es igual a menos 17. Por lo tanto sería y menos y1, que sería menos 3. Por la pendiente, que es menos 17, por x menos x1, que es menos 3. De aquí me queda y más 3, por menos nos da más, menos 17x, porque este por este nos da, este por este, menos por menos nos da más, y luego por menos nos da menos. ¿Sí? 17 por 3 nos da 51, menos 51. Por lo tanto, y es igual a menos 17x menos 51 menos 3, lo cual me da menos 17x menos 54. Esta recta que está aquí, tiene una función igual a menos 17x menos 54. Y ya. Menos 6, menos 12, sí.
17. Ya está. Este es mi ejercicio. Por lo tanto, esto yo lo pegaría, esta gráfica yo la pegaría aquí para que el profesor la viera. ¿Sí? Esta es una evidencia importante en cualquier problema de derivadas. Y lo único que haría yo es pues, simplemente pasarle un lápiz adhesivo. Obvio, mientras mejor sea el lápiz adhesivo, mejor sea la situación. Y ya está. Este sería mi ejercicio completo. La primera parte. ¿Sí? Y luego la segunda parte.